Bienvenidos a una nueva entrevista al Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de los héroes, en la última obra literaria del escritor Jaime Collier, que nos acompaña acá en Litoral Press TV. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro canal de entrevistas, de conversación, Gracias. con un escritor que pasa de la novela al cuento. ¿Es así? Bueno, relativamente. Lo que pasa es que yo he escrito en el tiempo que llevo activo como escritor novelas y cuentos, casi en forma alternada, ¿no? Y lo que pasa es que he trabajado los dos géneros en forma bastante sistemática. Casi siempre tengo una novela de fondo, la estoy trabajando todo el tiempo, pero pasa un poco que con las novelas, con la narración de largo aliento, uno se satura un poco, ¿no? Sí. Y en ese momento me voy al cuento, digamos. Nosotros nos conocimos hace un par de años, Sí. cuando sacaste Chile con pecado concebido. Sí. Eso ¿Cómo? era otra línea, era crónica, digamos, crónica Claro. histórica, ¿no? Sí, no, pero ¿sabes lo que me llamaba la atención Ajá. de Jaime? Claro, escribió Chile con un pecado concebido, escribiste Pecar como Dios manda, Sí. escribiste Swinger, saliste de la vida privada, de la vida íntima ahora de los chilenos para entrar a los cuentos, ¿o no? Bueno, sí, pasa que por coincidencia, digamos, la historia sexual de los chilenos y swingers rozaban el tema ese como de la vida de alcoba, ¿no? Pero también en los cuentos hay algo de eso, ¿ah? Hay cuentos de temática erótica, suponte tú, hay algunos sobre los últimos días de Freud en Viena, y Ya. Freud enredado con su paciente, con su última paciente en Viena. Y otros. Digamos que el cuento es siempre más versátil, ¿no? En términos temáticos, te vas para cualquier lado, te vas a la historia, te vas a lo policial, pero lo que cambió fue el género. Es que me pasa como que de repente viene una idea, brota una idea, un tema, una posibilidad, una imagen, y como que algo me dice intuitivamente que es mejor, se acomoda mejor a un cuento. Es una idea de corto aliento, hay menos personajes, hay menos historias, es como una anécdota, y lo eliges como, lo tiras por el lado del cuento. Cuéntanos cuántos cuentos compone Los Héroes, en qué temáticas van, y después te voy a preguntar por la portada. Me llama la atención porque, claro, uno piensa que es un libro de revolución, color rojo, es una figura media Media beligerante. media como de la Unión Soviética, me recuerda, no sé. Partamos por qué contiene, qué se va a encontrar la persona que vea a Los Héroes en la librería y lo quiere leer. Bueno, mira, yo tenía un total, recopilando los cuentos publicados en distintos lados, en los libros, en revistas, de 60 cuentos, y me pareció que eran perfectamente agrupables en dos grandes canastos, digamos, en dos grandes montones. En este, que es el tomo 1, hay 28 cuentos, o sea, casi la mitad. Lleva el rótulo de los héroes porque yo creo que son los cuentos en que la temática es más bien lo cotidiano, el ciudadano de a pie, individuos que están como un poco entrampados en lo cotidiano o que tienen sueños inconclusos, parejas en conflicto, cosas que a mí siempre me han parecido como gestos de heroísmo, esto de tener que sobrevivir todos los días en la vida diaria, digamos, y no tirarse por la ventana, creo yo que exige una cuota de heroísmo, ¿no? Y digamos, eso es lo que hay, por eso Los Héroes. En el segundo viene más tarde, a mediados de año, y es Los Monstruos, el tomo 2. Y ya son cuentos más extraños, como que exploran en el lado B de las cosas, ¿no? La demencia que nos acecha a todos, digamos, los monstruos imaginarios que rondan en nuestras vidas y todo eso. Dice la contratapa, y claro, tú escuchando a Jaime te puedes dar un poco cuenta de eso. Para bien de la humanidad, el chileno Jaime Collier guardó en un cajón su diploma de psicólogo y se dedicó a la escritura. Son palabras de José Prata que están citadas acá en la contratapa. Lo tuyo siempre tiene harto de psicología, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que inevitablemente esa formación de fondo, la formación universitaria y después en otras áreas de las humanidades, te queda, ¿no? Te queda como un rescoldo, y un rescoldo útil quizás, de provecho, pero yo creo que lo más útil es que te instala en un punto de vista alternativo, porque a mí me pasó en psicología que para ser psicólogo era necesario, digamos, enmarcarse en el discurso oficial de la psicología, ¿no? Que es muy normativo, que busca aplacar las angustias, que busca traer a la gente de vuelta a la normalidad. Y yo tenía la sensación de que la literatura hace todo lo contrario, o sea, se sale de los márgenes y
y es un poco, en muchas ocasiones, una exploración en la locura, ¿no? En lo alternativo, en la fisura que hay en la vida diaria. ¿Cómo ha sido el trabajo con Catalonia, la editorial? Excelente. De lo mejor. Somos amigos con Arturo y su esposa desde hace años y trabajamos juntos. Bueno, ellos reeditaron Gente al Acecho, El Infiltrado, han reeditado un par de libros míos y lo que ocurrió fue que la idea de recopilar los cuentos ya publicados surgió entre los dos. Así parecía como... Yo tenía muchas ganas de que muchos cuentos que ya no circulan en librerías, que ya son prácticamente inaccesibles, me importaba que se perdieran, quería que revitalizarlo. Y para Cataluña yo creo que el tema es tenerlo como libro de fondo. O sea, una recopilación de esta índole lo que logra es que este libro esté de fondo y se siga vendiendo regularmente todos los años y se convierta en algo así como en esos títulos que están en el catálogo indefinidamente. Oye, Jaime... Me preguntaste por la portada. Sí, te iba a preguntar por la portada. Ah, bueno, es que la portada es una foto, este individuo tan musculoso que aparece ahí, tan recio. Tiene un arma, ¿cierto? Con un arma, sí. Es una estatua, es un monumento a los defensores de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Andaba bien con Rusia entonces. Sí, lo que pasa es que es re interesante porque está tomada de una serie de fotos de un parque que creo que está en San Petersburgo, donde están guardadas todas las estatuas de la época de Stalin, todas las estatuas que fueron removidas al acabarse la Unión Soviética. Yeah. Entonces, por ejemplo, en esta estatua me acuerdo que en la foto original había como un pajarito parado en la cabeza del guerrero este. A mí me parece como interesante eso, es como el heroísmo cotidiano es como las estatuas, ¿no? O sea, un gesto grandilocuente, monumental, pero en el fondo al final para lo que sirven es para que se te paren las palomas y te usen de tarro de los desperdicios, digamos. Interesante la analogía. ¿Conoces Rusia, me imagino? Sí, estuve hace poco. Lo hablas con cercanía. Sí, estuve a mediados de este año, no la conocía, estuve en San Petersburgo y en Moscú. Y de ahí viene la portada y todo. Bueno, quedé muy impregnado de esa visita. Me sorprendió mucho ese mundo. Es algo absolutamente insospechado. No tenemos ni idea de lo que hay ahí. Oye, Jaime, lo que te iba a decir, antes que habláramos de la portada, me llamó la atención el número de cuentos. El número son 28. Sí. Recomienda 3. Bueno, a ver... ¿Cuáles te gustan? Uno siempre tiene sí. Historias más cariñosas. Yo creo que el primero que es Últimos días de nuestro vecino, yo creo que por algo está ahí, abriendo el volumen. También habría en su día El Gente al Acecho, yo creo que uno de los cuentos mejor recibidos. Otro que me gusta mucho es Desaparición de un comerciante, es la historia de un par de amigos en África, en una época muy convulsional, los 70, 80 del siglo pasado. Es una especie de farsa política, ¿no? Un tipo que el argentino anda vendiendo uniformes, se ha conseguido unos uniformes de desecho y anda tratando de colocarlos entre las guerrillas, ¿no? Al mejor postor. Y otro podría ser, hay uno me gusta mucho, se llama Breve manifestación de Dios en la selva, título largo. Sí, sí. Es una historia de un individuo que gestiona un hotelito al fondo de la selva y un día recibe una visita de una experta en recursos hídricos y surge una historia de amor. Bueno. Y de ahí, bueno, una serie de cosas que no están contempladas. Jaime, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿En la novela, en la crónica, en el cuento, el relato breve? Mira, en rigor yo creo que el cuento me acomoda muchísimo. Me gusta mucho escribir cuentos. Es como tiene la peculiaridad del cuento de que cada vez que abordas un tema te enfrentas como a problemas que siempre te estás enfrentando. Es como volver al inicio. Cada cuento plantea desafíos de intensidad, de tensión, de ritmo interior, de veracidad del lenguaje, de que el personaje resulte creíble, que tienes que resolver en ese cuento en particular. Y es como un todo o nada, una cuestión binaria. En cambio, yo creo que en la novela aprendes más a mantenerte en el ring, ¿no? A sostenerte. Le fue muy bien a Chile sin pecado concebido y Pecar como Dios manda, tuvo muy buena crítica. Sí, estuvo bien y se vendió mucho, fíjate, sí. El primero, el tomo 1, en la Feria del Libro anduvo fenomenal. ¿Por qué le llama la atención lo sexual a los chilenos? ¿No? Bueno, como les llama la atención ahora lo oculto, ¿no? Lo secreto. Lo secreto, claro. Y está todo este fenómeno de la historia de Chile. Fíjate que yo creo que
hay algo ahí, por lo menos con la faceta sexual, que está poco tratada en los textos oficiales, ¿no? En los manuales de historia y eso. Como que los historiadores y los grandes analistas históricos le sacan el bulto, o los académicos incluso. La sexualidad es o políticamente correcta, y por ejemplo hay una idealización de la sexualidad de los pueblos precolombinos, o bien simplemente se la obvia, o bien se la condena por pecaminosa. Entonces yo creo que esa contradicción está en todos nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo todos llevamos sangre indígena, llevamos hábitos que vienen del mundo precolombino y llevamos además la carga pecaminosa de los europeos. Entonces, Claro. a la gente yo creo que de repente siente como la necesidad de reconocerse en crónicas que profundizan más allá de lo que la historia oficial ofrece. Jaime, tú efectivamente has escrito bastante, cuentos, novelas, crónicas, pero ¿sabes lo que estaba pensando mientras tú hablabas? Que en un mundo donde es más fácil ver televisión, donde el Netflix ahora está en tu pantalla, en tu celular, las series abundan, ¿cómo también uno engancha y escribe historias para que alguien en una librería las pesca, las lea, interesar al lector? ¿Cómo se hace ese trabajo? Es difícil, es Sí. difícil. Yo creo que estamos Y sobre todo en una sociedad, y tú eres también psicólogo, donde cuesta más que los niños agarren los hábitos de la lectura y así para adelante. Sí. Mira, no tengo claro yo el diagnóstico al respecto, porque tengo la sensación de que los cabros más jóvenes, que yo les hago clase a esos cabros en las universidades, y hay como una tendencia incipiente a volver al libro, como una saturación con el tema Visual. tecnotrónico, visual, de las redes y todo eso. Cabros que como que incluso lo solicitan, piden lecturas, sugerencias de lecturas y eso. Pero yo sí creo que es un escenario muy competitivo en que lo audiovisual como que lo ha devorado todo, ¿no? Ahora, yo creo que los escritores no pueden dejar de lado la idea de que tienen que capturar al lector. O sea, yo creo que cuando tú haces un cuento, escribes una novela, tú haces un cuento y lo inicias con la frase era un día como cualquier otro en la oficina. O sea, no hay quien lo lea, ¿no? Porque para qué vas a leer un cuento que parte así con un día como cualquier otro, te empiezas a aburrir y a bostezar con la primera En primera frase. línea. Ahí es donde yo propongo en los talleres, ponte tú que alguien ponga, era un día como cualquier otro en la oficina, pero sintió como siempre las ganas de asesinar a su jefe, ¿no? Ahí generas un Gancho. misterio, un enigma y, digamos un conflicto previo, ¿no? Entonces, como que, igual que pasa con las series de, ponte tú de Netflix, House of Cards, las grandes, o la otra, la del drogadicto, ¿cómo es? La del médico que no la he visto, ¿Ya? pero bueno, Breaking Bad creo que se Ya, llama. sí, sí, la Eh, metanfetamina. exacto, que la tengo ahí en reserva. Yo creo que ahí uno aprende cómo esos tipos que son guionistas bien excepcionales o equipos de guionistas capturan a los espectadores en el primer capítulo y no lo sueltan más. Y yo diría que después, incluso en los capítulos que siguen, cuando ya van como en la tercera temporada, las cosas son bastante aburridas, pero uno está totalmente enganchado, ¿no? Hay que enganchar, hay que aprender de esos tipos y sus estrategias de captación de la atención de los lectores, generando enigmas e interrogantes en los primeros tramos, yo creo. ¿Ocupas esas técnicas literarias en tus libros? En el ordenamiento la ocupé, o sea, yo soy súper obsesivo, me instalé, hice un esquema, tema, extensión, calidad. Yo mismo califiqué mis cuentos, este es muy bueno, este es maometano, y los fui, o si eran muy extensos, nunca puse dos cuentos de la misma extensión, porque eso Ya. te puede matar, ¿no? O Pero sea, también, hay un trabajo, una estructura no sí, al azar. El orden de estos cuentos no al azar. no es al azar, no. Ya. O sea, yo creo que hay que ser muy profesional en esto, no trabajar así improvisadamente, atender a que los libros salgan sin errores, porque si no, a la larga yo creo que el lector se cabrea, ¿no? El lector agradece si tú le entregas un producto que, que en alguna medida consideró sus opciones antes de tenerlo en sus manos. ¿Te acuerdas cuando escribiste Los Swingers? Sí. Eso fue uno de los primeros textos que hablaron de este fenómeno en Chile. Y se te entrevistó mucho en ese tiempo por hablar de algo que también era como de lo oculto, lo secreto en ese tiempo, de un Sí. Santiago bien underground. Sí, bueno, ese libro es curioso porque el título del volumen al final resultó un poco equívoco y como que orientó las decisiones de los lectores hacia un terreno, el terreno de lo prohibido, que es esta idea de los clubes de swingers y todo eso, ¿no? Una idea que a mí me parece sumamente atractiva, no la he practicado, pero creo que puede
Para allá iba, no sé si lo has practicado o no, pero tú Debe viste, tener, es un lado, yo creo que ese es el lado B, ¿no? pero viste en España. Sí, Y en España esto es mucho más abierto que acá en Chile. sí, claro, Entonces claro, no es claro. tema, entre comillas. No, no es tema, no. O sea, ya, digamos, tú lo puedes comentar en una fiesta y qué sé yo. Es como, está completamente institucionalizado. Pero yo creo que, digamos, eso de que se institucionalice todo al final, como que le quita un poco de misterio, ¿ah? O sea, en el fondo, es como lo que decía Lemebel de la homosexualidad. O sea, tienes homosexuales que son muy correctos y que no tienen, no brindan mayores evidencias de su homosexualidad, y tienes el caso de él, que era la loca, ¿no? Y la loca es como, la loca tiene una autenticidad que la otra homosexualidad, la que está aceptada y legitimada, ha ido perdiendo, ¿no? Es interesante eso. De repente se abre el escenario, la gente empieza como a vivir abiertamente ciertas opciones, pero se pierde la espontaneidad o el desafío que implicaban esas opciones. Me llama la atención los viajes. España, bueno, Rusia, has viajado por varios lugares. Eh, ¿Te gusta? ¿Te sienta bien Chile, el lector chileno? ¿O tú de repente escribes pensando también en otros mercados? A ver, me pasa, yo desde muy adolescente, pero sobre todo al terminar la universidad, me picó el bichito del viaje. Yo sabía que lo único que quería al terminar la carrera de psicología era irme. La dictadura ayuda un poco en eso. Sí, bastante, claro. Bueno, me quedé un tiempo en Chile, o sea, estuve, pero claro, nada más sacar el diploma, fuera. Me fui con una beca a España. Y sí, la dictadura ayudó mucho, era un país muy invivible, ¿no? Y, y de ahí no me soltó más el bicho, o sea, he seguido viajando indefinidamente. He vivido en Estados Unidos, en España viví 10 años, después volví otros 2. Eh, Como que parece que el viaje es una especie de virus que a uno se le contagia en un momento, y después te pasas la vida como haciéndote el loco y suponiendo que no está, pero el virus está ahí latente. Planificando el próximo Y viaje. en cualquier momento te subes al avión de nuevo. Ya pues Jaime, oye, una gran conversación con mucho de psicología. Solo para redondear, recomienda tú tu libro ahí a los lectores y cuéntanos también qué nos vamos a encontrar este 2017 a mitad de año con los monstruos. Los monstruos, sí. ¿Viste? Bueno, me resulta muy honroso y agradable recomendarles este libro, Los Héroes, el tomo uno de mis cuentos completos. Está incluida casi la mitad de mis cuentos, trata de problemas, gente, héroes cotidianos, como somos todos. Y a mediados de año viene el segundo tomo, que va a tener, yo creo, más o menos el mismo grosor, la misma contundencia. Salió bien gruesecito el volumen. Bien. Los monstruos, que es un poco una visión más enrevesada, el loco que todos nos encontramos en el espejo de vez en cuando. Ojalá lo disfruten, está hecho con toda sinceridad y espero que genere recepción. Aparte, ¿sabes qué? Lo que me gustó cuando lo estuve revisando, que el leer cuentos, sobre todo en el verano, te permite leerte un cuento, irte a la piscina, ¿Qué leerte el mejor? otro, descansar, conversar. No es la lectura larga de una novela que, bueno, en verano anda muy bien, así Puede que... ser lo más apropiado, a lo mejor para el verano. Felicitaciones Jaime, gusto Gracias, verte Cristian. nuevamente. Ajá. Gracias Gusto verte a también ti. a ustedes por esta entrevista. Agradecer a Catalonia también que dispone de los libros y del tiempo de los escritores, que es lo único que no se devuelve, como decíamos fuera de cámara. Recuerden revisar esta conversación en www.litoralpresstv.cl y estar atento a las repeticiones en los canales regionales.